200 pesos. Ese fue el precio que pagó Mercedes Salazar por una propiedad que nadie más quería tocar. Una choza derruida en las afueras de Puebla, con paredes agrietadas y un patio cubierto de maleza que no había sido tocado en décadas. Los vecinos la miraron con lástima cuando firmó los papeles. Pobre mujer, murmuraban. Tiró su dinero a la basura, pero lo que Mercedes encontró 6 semanas después, enterrado a metro y medio bajo ese patio olvidado, ninguém podría imaginar. Antes de continuar esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a continuar trayendo estas historias increíbles para ti. Mercedes Salazar tenía 52 años cuando su mundo se derrumbó, no de golpe, sino poco a poco, como una pared vieja que va perdiendo el yeso hasta quedar en puro ladrillo. Durante 26 años había sido la esposa de Raúl Salazar, dueño de una pequeña ferretería en el centro de Puebla. Una vida sencilla, tranquila, predecible. Cada mañana, Mercedes se levantaba a las 6. Preparaba café en la misma cafetera de peltre que su suegra le había regalado en su boda. 2 tazas, una para ella, otra para Raúl. Después venía el desayuno, huevos con frijoles, tortillas recién hechas, un poco de salsa verde que preparaba los domingos. Raúl leía el periódico mientras comía, haciendo ese ruidito con la boca que a Mercedes Jan y le molestaba. Era parte de la rutina. Como el tico, tac el reloj de la sala o el ladrido del perro del vecino, a las 7 en punto. La ferretería abría a las 8. Mercedes llegaba media hora antes para barrer la entrada, acomodar los productos en los aparadores, revisar el inventario en un cuaderno de pasta dura que llevaban desde que abrieron el negocio. Clavos, martillos, destornilladores, pintura, cemento. Todo tenía su lugar, su orden, su propósito. Los clientes llegaban durante todo el día. Don Arturo, el plomero, siempre necesitaba tubos y llaves. La señora Campos compraba focos cada 2 semanas porque, según ella, se le fundían más rápido que a nadie. El joven arquitecto del edificio nuevo venía por materiales de construcción y se quedaba platicando media hora sobre sus proyectos. Mercedes conocía a cada uno por su nombre. Sabía que necesitaban antes de que lo pidieran. Era buena en eso, en anticiparse, en hacer que todo fluyera sin contratiempos. Raúl se encargaba de las cuentas y los proveedores. Ella, de los clientes y el día a día. Por las tardes, cuando el movimiento disminuía, Mercedes se sentaba en el banquito detrás del mostrador y tejía suéteres para sus sobrinos, manteles para las fiestas, bufandas para regalar en Navidad. Sus manos se movían automáticamente, sin pensar, mientras escuchaba la radio de transistores que tenían desde los años 80. Cerraban a las 7 de la noche. Raúl contaba el dinero del día. Mercedes limpiaba y ordenaba. Luego caminaban las 3 cuadras hasta su casa, una construcción modesta de 2 pisos con fachada de cantera rosa y ventanas de herrería. Cenaban viendo la televisión. Se acostaban temprano. 26 años de la misma rutina. 26 años en los que Mercedes había construido su vida alrededor de la ferretería de Raúl, de esa existencia ordenada y previsible. Y entonces llegó Patricia. Mercedes nunca supo exactamente cuándo empezó. Quizás fue durante esos viajes de negocios a Ciudad de México que Raúl comenzó a hacer con más frecuencia, o quizás en las tardes, que decía tener reuniones con proveedores, y regresaba oliendo a un perfume que no era el que ella usaba. Mercedes no era tonta, pero tampoco era de las que buscaban problemas. Prefería no ver, no preguntar, no saber, hasta que ya no pudo evitarlo. Fue un martes por la tarde. Mercedes había ido al banco a depositar las ganancias de la semana, cuando vio el coche de Raúl estacionado frente a un motel en la carretera a Cholula. No uno elegante, no, uno de esos moteles de paso, con letreros de neón y cortinas gruesas en las ventanas. El corazón le dio un vuelco. Las manos le empezaron a temblar. Esperó. No sabía por qué, pero esperó ahí, sentada en un camión que pasaba cada media hora, viendo la puerta de la habitación número 7. 2 horas después, Raúl salió, no solo, con una mujer de unos 30 años, delgada,
con el cabello largo y oscuro, riendo de algo que él le decía al oído. Mercedes no lloró, no en ese momento. Se bajó del camión. Caminó hasta su casa. Preparó la cena como siempre. Cuando Raúl llegó esa noche, ella le sirvió su plato, sin decir palabra. Él comió mientras veía el noticiero, ajeno a la tormenta que se gestaba en el pecho de su esposa. 3 días después, Mercedes encontró los papeles, escondidos en el cajón del escritorio de Raúl, debajo de unos recibos viejos, papeles del divorcio, ya redactados, esperando solo su firma, y algo peor, documentos de traspaso de la ferretería. Raúl había puesto el negocio a nombre de Patricia. Esa noche, Mercedes sí lloró. Lloró por 26 años de vida compartida. Lloró por las mañanas preparando café para dos. Lloró por los sueños que nunca se cumplieron, por los hijos que nunca tuvieron, por la vejez que pensó pasarían juntos. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Al día siguiente, firmó los papeles. No hubo gritos ni pleitos ni drama. Raúl le ofreció 10,000 pesos como compensación. 10,000 pesos por 26 años de matrimonio. Por más de días trabajando en esa ferretería. Por una vida entera construyendo algo que resultó ser de arena. Mercedes tomó el dinero, no porque le pareciera justo, sino porque no tenía fuerzas para pelear. A los 52 años, se encontró sola, sin casa propia, sin negocio, sin propósito. Los primeros días los pasó en casa de su hermana Lupita, llorando en el cuarto de visitas, sin ganas de comer ni de hablar. Pero Mercedes Salazar no era de las que se quedan tiradas. Después de 2 semanas de duelo, algo cambió. Una mañana se levantó, se miró al espejo y vio a una mujer cansada, golpeada por la vida, pero no vencida. Todavía tenía 10,000 pesos, todavía tenía salud, todavía tenía tiempo de empezar de nuevo. Necesitaba un plan, necesitaba un lugar propio, algo que fuera completamente suyo, que nadie pudiera quitarle. Empezó a buscar propiedades baratas, en el periódico, en anuncios pegados en postes, en avisos de ocasión. Casi todo estaba fuera de su alcance. Departamentos pequeños costaban 50, 60,000 pesos. Terrenos, en la periferia, 20 o 30,000. Y entonces vio el anuncio. Era pequeño, casi escondido, entre otros clasificados, en la última página del periódico. Su vende propiedad en San Andrés Azumiatla. 200 pesos. Preguntar por don Esteban. 200 pesos. Mercedes leyó el anuncio 3 veces, segura de que había un error. Nadie vendía una propiedad por 200 pesos. Tenía que ser una estafa o estar en condiciones absolutamente inhabitables. Pero algo en ella, quizás la desesperación, quizás la curiosidad, la hizo llamar al número que aparecía abajo. Don Esteban contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba vieja, cansada, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Bueno, buenos días, señor, llamo por el anuncio de la propiedad en San Andrés Azumiatla, la que está en 200 pesos. Hubo un silencio del otro lado. Mercedes pensó que colgaría. Sí, señora, la propiedad existe. ¿Cuándo puede venir a verla? Quedaron de verse al día siguiente, a las 10 de la mañana. Don Esteban le dio indicaciones, tomar el camión hacia Azumiatla, bajarse en la iglesia del pueblo, caminar 2 cuadras hacia el norte. Ahí estaría, esperándola. Mercedes no durmió bien esa noche. Daba vueltas en la cama, pensando en qué clase de propiedad podría venderse por ese precio. Quizás era solo un pedazo de tierra, sin construcción. O quizás era una casa tan destruida que costaría más repararla que comprar una nueva. Pero igual, por 200 pesos. Valía la pena averiguar. El camión salió a las 8 de la mañana. San Andrés Azumiatla quedaba a 40 minutos de Puebla. Un pueblito pequeño rodeado de campos de maíz y magueyes. El camino era polvoriento, lleno de baches, y el camión se sacudía cada pocos metros, haciendo que Mercedes tuviera que sostenerse del asiento de adelante. A su alrededor, campesinos llevaban costales de grano, mujeres con rebozos cargaban a sus bebés. Niños, con uniformes escolares raídos, hacían la tarea en cuadernos maltratados. Mercedes miraba por la ventana el paisaje árido, las casas de adobe, con techos de lámina, los perros flacos, que corrían junto al camión ladrando
a las llantas. Cuando llegó a la iglesia, don Esteban ya la estaba esperando. Era un hombre de al menos 70 años, de piel curtida por el sol y manos ásperas de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Usaba un sombrero de palma deshilachado y botas de trabajo cubiertas de polvo. Señora Mercedes. Sí, señor. Usted es don Esteban, el mismo. Venga, la propiedad está cerca. Caminaron en silencio. Las calles del pueblo eran de tierra, bordeadas por casas sencillas pintadas en colores deslavados, azul cielo, rosa mexicano, amarillo pálido. Algunas tenían jardincitos con nopales y bugambilias. Otras estaban abandonadas, con ventanas rotas y puertas colgando de las bisagras. Don Esteban se detuvo frente a una de esas casas abandonadas. Ni siquiera era una casa completa, era más bien una choza. Una construcción de adobe de un solo cuarto, con techo de lámina oxidada, que se había hundido en una esquina. Las paredes estaban agrietadas, con pedazos grandes de adobe desprendidos, que dejaban ver la estructura de palos y carrizo. La puerta de madera estaba podrida, colgando de un solo gozne. Esta es, dijo don Esteban. Mercedes sintió que el estómago se le hundía. Era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Puedo pasar. Claro. Pero tenga cuidado. El piso está lleno de hoyos. Empujó la puerta con cuidado. Adentro olía a humedad, a orines de animales, a abandono. El piso era de tierra compactada, lleno de grietas y montículos donde habían hecho nidos ratones o quién sabe qué otras criaturas. En una esquina había restos de un colchón viejo. Las tripas de resortes saliendo por todos lados. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y manchas negras de humedad. Del techo colgaban pedazos de lámina que se movían con el viento, haciendo un ruido metálico inquietante. No ha vivido nadie aquí en 30 años, explicó don Esteban desde afuera. Era de mi tío Arcadio. Murió en el 76, y desde entonces está así. ¿Por qué la vende tan barata? Don Esteban se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. Mire, señora, voy a ser honesto con usted. Esta propiedad trae mala suerte, o al menos eso dice la gente del pueblo. Mi tío Arcadio murió aquí adentro, solo. Y lo encontraron 3 días después. Desde entonces nadie ha querido vivir aquí. Dicen que se escuchan ruidos por las noches, que se ven sombras. Yo no creo en esas cosas, pero tampoco he podido vender la propiedad en 30 años. Ya me cansé de pagar el predial. Por eso le estoy regalando, prácticamente. Mercedes salió de la choza y miró alrededor. Detrás de la construcción había un patio grande, quizás de unos 200 metros cuadrados, completamente cubierto de maleza, hierbas altas, nopales silvestres, arbustos espinosos que habían crecido sin control durante décadas. En el fondo, se veía lo que alguna vez fue una barda de piedra, ahora medio caída. Todo esto es parte de la propiedad. Sí, señora. La choza y el terreno de atrás son como 300 metros cuadrados en total. Los papeles están en orden, el predial está al corriente hasta este año, si la quiere. Es suya por 200 pesos. Mercedes caminó hasta el patio. El sol pegaba fuerte y podía sentir el calor subiendo de la tierra, a pesar del estado deplorable del lugar. Algo en ella sintió una chispa de esperanza. Era suyo, podría ser completamente suyo. No era gran cosa, pero era un comienzo. Acepta. Mercedes se volteó hacia don Esteban. El viejo la miraba, con una mezcla de esperanza y lástima, como si supiera que estaba a punto de hacer un mal negocio, pero agradecido de que alguien finalmente le quitara esa propiedad de encima. Acepto. Firmaron los papeles esa misma tarde en la casa de don Esteban, con su esposa y su hijo como testigos. Mercedes pagó los 200 pesos en efectivo y recibió las escrituras, amarillentas y maltratadas, pero legales. Cuando salió de ahí con los documentos en la mano, sintió algo que no había sentido en meses: propiedad, pertenencia, propósito. Los siguientes días los pasó haciendo planes. No tenía dinero para contratar albañiles, ni para comprar materiales de construcción, pero tenía tiempo y determinación. Empezó a ir al terreno todas las mañanas, llevando herramientas prestadas, un machete viejo que le dio su hermana, una pala que encontró en el mercado de pulgas, guantes de jardinería. Lo primero fue limpiar. Empezó por el patio.
cortando la maleza a machetazos. Era un trabajo agotador. El sol de mediodía era despiadado, y las espinas de los nopales se le enterraban en los brazos a pesar de los guantes. Pero Mercedes no se detenía, cortaba y cortaba, haciendo montones de hierba seca que luego quemaba en una esquina del terreno. Los vecinos la miraban con curiosidad desde sus casas. Algunos se acercaban a ofrecerle agua, a preguntarle qué pensaba hacer con esa propiedad maldita. Mercedes les sonreía y les decía que iba a construir y una casita pequeña. Un lugar donde pasar sus últimos años en paz. Tenga cuidado, señora, le advirtió una vecina mayor llamada Doña Chepa. Esa casa tiene historia. Don Arcadio no fue buena persona en vida. Y dicen que su espíritu todavía ronda por ahí. Mercedes no era particularmente supersticiosa, pero tampoco descartaba completamente esas creencias. En las noches, cuando regresaba a casa de su hermana, a veces pensaba en las palabras de Doña Chepa. Se preguntaba qué clase de hombre había sido Arcadio, porque había muerto solo. ¿Qué secretos guardaría esa choza destartalada? Una tarde, después de 2 semanas de trabajo, Mercedes había logrado limpiar casi todo el patio. Solo quedaba una sección en la esquina del fondo, donde la maleza era particularmente densa, y los arbustos habían crecido tan juntos, que formaban y una pared verde. Estaba cansada. Le dolían los brazos, y tenía la espalda dolorida, pero decidió terminar ese día. Mientras cortaba un arbusto particularmente obstinado, el machete golpeó algo duro. No era una piedra. El sonido fue diferente, más hueco, como metal contra metal. Mercedes se arrodilló y apartó la tierra con las manos. Ahí, apenas visible, bajo una capa de tierra compactada, había algo que parecía ser una tapa de metal. Estaba oxidada, cubierta de mugre. Pero definitivamente era artificial. Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué podría ser? Un pozo viejo, un tanque de agua. Intentó levantarla pero estaba atascada, como si llevara décadas sin ser movida. Necesitaba algo para hacer palanca. Fue hasta la choza y encontró una varilla de fierro oxidada entre los escombros. La usó para hacer palanca en uno de los bordes de la tapa, con un chirrido metálico que le puso los pelos de punta. La tapa cedió un poco. Mercedes hizo más fuerza. Usando todo su peso, la tapa se movió unos centímetros más. Podía ver que debajo había un agujero oscuro, pero no podía ver qué tan profundo era o qué había dentro. Estaba a punto de hacer otro intento, cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Qué encontró, señora? Mercedes dio un brinco del susto. Era don Jacinto, un vecino que vivía 3 casas más allá. Un hombre de unos 60 años, delgado, con bigote cano y ojos penetrantes. Ah, don Jacinto. Me asustó. No sé qué es. Parece una tapa de algo, pero está muy atorada. Don Jacinto se acercó y se agachó para ver mejor. Su expresión cambió. Una sombra cruzó por su rostro. Señora, déjeme darle un consejo. Lo que sea que haya ahí abajo, mejor déjelo donde está. Don Arcadio era un hombre raro, muy reservado. Siempre andaba haciendo hoyos en su patio, enterrando cosas. La gente decía que estaba loco. Si él tapó esto, y lo escondió bajo toda esa maleza. Sus razones tendría, pero podría ser algo útil. Un pozo, o un almacén subterráneo, o podría ser algo que no quiere encontrar. Don Jacinto se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones, y la miró fijamente. Allá usted, señora, pero no diga que no se lo advertí. Y se fue, dejando a Mercedes sola con la tapa de metal a medio abrir, y 1 millón de preguntas dando vueltas en su cabeza. Esa noche, Mercedes no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la tapa de metal, en las palabras de don Jacinto, en los misterios que podría esconder ese terreno, que podría haber enterrado don Arcadio, porque lo había ocultado tan cuidadosamente, bajo metros de maleza. A las 5 de la mañana, ya estaba despierta, tomando café en la cocina de su hermana. Lupita bajó en bata, con el pelo revuelto. ¿Ya te vas al terreno? Sí, quiero terminar de abrir esa tapa antes de que haga mucho calor. Mercedes, ten cuidado, no sabes qué puede haber ahí. Podrían ser hasta huesos humanos, o quién sabe qué. No creo que sea nada malo. Probablemente sea solo un viejo pozo o un almacén, pero en el fondo, Mercedes no estaba tan segura. Había algo en la forma
en que don Jacinto había reaccionado, en el tono de advertencia de su voz, que le decía que esto era más complicado de lo que parecía. Llegó al terreno cuando apenas estaba amaneciendo. El pueblo todavía estaba dormido. Solo se escuchaban los gallos cantando y algunos perros ladrando a lo lejos. Mercedes fue directo al fondo del patio, donde la tapa de metal esperaba, entreabierta, como una boca oscura lista para contar secretos. Tomó la varilla de fierro y siguió haciendo palanca. Esta vez, con más luz y más determinación, logró mover la tapa completamente. El metal chirrió y se deslizó hacia un lado, revelando un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro. Mercedes se asomó con cuidado. La oscuridad era total. No podía ver el fondo. Tomó una piedra y la dejó caer. Escuchó el ruido del impacto casi de inmediato. No más de 2 o 3 metros de profundidad. Definitivamente, no era un pozo. Necesitaba luz. Regresó a la choza y buscó entre sus cosas. Había traído una lámpara de mano pequeña que le había prestado su hermana. La encendió y regresó al agujero. Cuando iluminó hacia abajo, lo que vio la dejó sin aliento. No era un pozo, no era un almacén, era una especie de cámara subterránea, excavada en la tierra y reforzada con vigas de madera y láminas de metal en los lados, y en el fondo, parcialmente cubiertos por tierra suelta, había objetos, muchos objetos. Mercedes se quedó paralizada, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Necesitaba bajar ahí, necesitaba ver qué era. Miró alrededor buscando algo que le sirviera de escalera. En la choza encontró un viejo banquito de madera de 3 patas, tambaleante, pero resistente. Lo llevó hasta el agujero, lo metió con cuidado y lo apoyó en el fondo. No era ideal, pero tendría que servir. Con una mezcla de miedo y excitación, Mercedes se sentó en el borde del agujero y metió las piernas. El banquito apenas alcanzaba. Tendría que dejarse caer el último medio metro. Respiró profundo. Se encomendó a la Virgen de Guadalupe y se soltó. Cayó con un golpe seco que le sacudió los huesos. Se quedó quieta un momento, asegurándose de que no se había lastimado. Todo bien. Levantó la lámpara y miró alrededor. La cámara era más grande de lo que había pensado, quizás 3 metros de largo por 2 de ancho. Las paredes estaban forradas con láminas de metal oxidadas, probablemente para evitar que la tierra se derrumbara. El techo estaba reforzado con vigas de madera gruesas, carcomidas pero aparentemente todavía sólidas, y en el suelo, parcialmente enterrados, había al menos una docena de objetos envueltos en lonas viejas y amarradas con mecate. Mercedes se arrodilló y tomó el paquete más cercano. La lona estaba podrida, se deshacía al tocarla, con cuidado. La fue quitando hasta revelar lo que había dentro. Era una caja de metal, pesada, con un candado viejo y oxidado que se rompió al primer jalón. Mercedes abrió la tapa con manos temblorosas. Adentro había dinero, billetes viejos, de denominaciones que ya no existían, pesos de los años 50 y 60, algunos tan deteriorados que apenas se podían leer. Mercedes los sacó con cuidado, contándolos mentalmente. Había miles de pesos ahí, pero el dinero era tan viejo que probablemente ya no tenía valor. Dejó esa caja a un lado y tomó otro paquete. Este era más pequeño, más pesado. Al desenvolverlo encontró una bolsa de terciopelo negro, atada con un cordón dorado. Dentro había joyas, anillos, aretes, collares, pulseras. Algunas piezas eran sencillas, de plata u oro simple. Otras eran más elaboradas, con piedras que brillaban, incluso, bajo la luz tenue de la lámpara. Mercedes sintió que le faltaba el aire. ¿De dónde había sacado don Arcadio todo esto? Eran suyas, estas joyas. Las había robado. Siguió desenvolviendo paquetes. Encontró más dinero viejo, más joyas, documentos amarillentos, que no pudo leer bien, en la penumbra, fotografías antiguas de gente que no conocía, libros viejos con las páginas pegadas por la humedad, y entonces encontró algo que la hizo detenerse en seco. Era una caja pequeña de madera tallada, con incrustaciones de nácar, en forma de flores, hermosa, delicada, completamente fuera de lugar, entre todo lo demás. Mercedes la abrió con cuidado. Adentro había cartas, decenas de cartas, escritas a mano en papel fino.
dobladas con cuidado y atadas con un listón rosa descolorido. Mercedes tomó una y la desdobló. La tinta estaba corrida en algunos lugares, pero todavía se podía leer. Mi querido Arcadio, empezaba la carta. Han pasado 3 semanas desde que te fuiste, y cada día se siente como un siglo. Era una carta de amor. Mercedes leyó más. La mujer que escribía hablaba de un bebé, de planes de escape, de promesas de una vida juntos, lejos de ahí. La carta estaba firmada, tuya siempre, Soledad. Mercedes sintió un nudo en la garganta. Había una historia ahí, una historia de amor, de secretos, de dolor. ¿Quién era Soledad? ¿Qué había pasado entre ella y Arcadio? Porque estas cartas estaban enterradas junto con dinero y joyas. Necesitaba más luz, más tiempo, más información. Guardó la carta en su bolsillo y siguió explorando la cámara. En la esquina, más alejada, cubierto por una lona particularmente gruesa, había algo grande. Mercedes lo jaló hacia ella con esfuerzo. Era un baúl antiguo de madera y metal, con cerraduras en los lados. Estaba cerrado con candados que, a diferencia de los otros, todavía estaban firmes. Mercedes intentó romperlos con una piedra, pero no se dieron. Necesitaría herramientas más pesadas. Estaba tan concentrada en el baúl, que no escuchó los pasos arriba. Señora. Mercedes dio un grito, y levantó la vista. Arriba, asomándose al agujero, estaba doña Chepa, la vecina que le había advertido sobre la casa maldita. ¡Ay, Dios santo! Me asustó. Doña Chepa. Disculpe, señora. Es que vi la tapa abierta, y me preocupé. ¿Qué está haciendo ahí abajo? Mercedes dudó. No sabía si debía contarle lo que había encontrado. Pero doña Chepa era de las personas que habían vivido toda su vida en el pueblo. Quizás ella supiera algo sobre don Arcadio, sobre Soledad, sobre todo este misterio. Doña Chepa. Usted conoció a don Arcadio. La anciana hizo una mueca. Claro que lo conocí. Todo el mundo lo conocía. Era un hombre amargado, solitario. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos, o al menos eso decía la gente. Y conoció a alguien llamada Soledad. El rostro de doña Chepa cambió completamente. Se puso pálida y se llevó una mano al pecho. Soledad. Hace años que no escucho ese nombre. ¿Cómo sabe usted de ella? Encontré unas cartas aquí abajo. Cartas que ella le escribió a don Arcadio. Doña Chepa se quedó callada un momento, como procesando la información. Señora Mercedes, suba de ahí. Tenemos que hablar. Hay cosas que necesita saber sobre esta propiedad, sobre don Arcadio, sobre lo que pasó aquí hace muchos años. Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que cambiaría completamente su percepción de este lugar. Con cuidado, se subió al banquito, se impulsó hacia arriba, y doña Chepa la ayudó a salir del agujero. Se sentaron en el suelo, a la sombra de un árbol seco que crecía en una esquina del terreno. Doña Chepa se acomodó el rebozo y respiró profundo antes de empezar a hablar. Soledad Ramírez era la mujer más hermosa del pueblo. Esto fue en los años 40. Cuando yo era apenas una niña. Tenía el pelo negro hasta la cintura, ojos verdes como esmeraldas, una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Todos los hombres del pueblo estaban enamorados de ella. Pero Soledad solo tenía ojos para uno. Arcadio Méndez. Arcadio no era lo que se dice un buen partido. Era pobre, trabajaba cortando leña en el monte, vivía en esta misma choza con su madre enferma, pero tenía algo, no sé qué, que hacía que Soledad lo mirara diferente. Se veían en secreto porque el padre de Soledad, don Macedonio, era muy estricto y quería casarla con don Rafael, el dueño de la tienda de abarrotes, un hombre rico, pero 30 años mayor que ella. Soledad y Arcadio hicieron planes. Iban a escaparse juntos, irse a Ciudad de México, empezar una vida nueva. Pero entonces Soledad descubrió que estaba embarazada. Le escribió a Arcadio, le contó del bebé, le suplicó que aceleraran sus planes. Doña Chepa hizo una pausa, con los ojos vidriosos. Pero antes de que pudieran escapar, don Macedonio se enteró, no sé cómo. Alguien les fue con el chisme. Don Macedonio era un hombre violento cuando se enojaba. Fue a buscar a Arcadio. Lo encontró en el monte. Nadie sabe exactamente qué pasó ahí, pero Arcadio regresó al pueblo golpeado, con un brazo roto, y con una advertencia.
si volvía a acercarse a Soledad. Lo mataban, y a Soledad la casaron a la fuerza con don Rafael 2 semanas después. Una boda triste, sin fiesta, sin alegría. Soledad lloraba tanto que tuvo que caminar al altar sostenida por su padre y su hermano. 6 meses después nació el bebé, una niña. Don Rafael la aceptó como suya, para no quedar en ridículo frente al pueblo. Pero todo el mundo sabía la verdad. ¿Qué pasó con el bebé? La niña murió a los 2 años. Una fiebre. Dijeron, Soledad nunca se recuperó. Se fue apagando poco a poco, como una vela. Murió cuando tenía apenas 25 años. Dicen que de tristeza. Aunque el doctor dijo que fue neumonía. Mercedes sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Qué historia tan triste, tan injusta. Y Arcadio se volvió un hombre amargado. Dejó de hablar con la gente. Se encerró en su choza. Solo salía para trabajar. Pero siempre fue extraño. La gente decía que en las noches se le ve, y acabando en su patio, enterrando cosas. Algunos decían que había robado el dinero de don Rafael. Otros que había encontrado un tesoro en el monte. Nadie sabía con certeza. Cuando murió, en 1976, lo encontraron aquí solo, tirado en el suelo de su choza. El médico dijo que fue un infarto, pero algunos vecinos juraban haber escuchado gritos la noche anterior, como si estuviera peleando con alguien. Nunca se investigó mucho. Era solo un viejo loco, dijeron, y enterraron el caso junto con él. Doña Chepa se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón que Mercedes no había notado antes. Tenga cuidado con lo que encuentra ahí abajo. Señora, los secretos de los muertos a veces es mejor dejarlos enterrados. Y se fue, dejando a Mercedes sola con la cámara abierta y una historia que le pesaba en el corazón. Pero Mercedes no era de las que dejaban las cosas a medias. Tenía que saber qué más había en esa cámara. Tenía que entender toda la historia. Volvió a bajar al agujero, esta vez con más determinación. Pasó el resto del día sacando objetos. Uno por uno, los subía con cuidado usando una cuerda que había traído. Los limpiaba. Los organizaba en el patio. Había tanto, demasiado para una sola persona. Cajas de herramientas antiguas, libros de contabilidad con números que no entendía, más joyas, más dinero viejo, fotografías descoloridas. Y finalmente, cuando el sol ya estaba bajando, logró romper los candados del baúl grande. Usó un martillo y un cincel que había encontrado entre las herramientas de Arcadio. Los candados se dieron después de varios golpes. Mercedes abrió la tapa del baúl con el corazón latiéndole como tambor. Adentro había ropa, vestidos de mujer, antiguos, de los años 40, por el estilo, vestidos hermosos de seda y encaje, ahora amarillentos y comidos por las polillas. Debajo de los vestidos, envuelto en papel de China, había un velo de novia, blanco, delicado, con bordados a mano de flores y pájaros. El velo que Soledad nunca pudo usar con el hombre que amaba. Mercedes lo tomó entre sus manos, sintiendo el peso de décadas de dolor y amor no correspondido. Y ahí, en el fondo del baúl, encontró algo más. Un cuaderno pequeño, de pasta dura, con las páginas llenas de una caligrafía apretada y difícil de leer. Era un diario, el diario de Arcadio. Mercedes lo abrió en la primera página. Estaba fechada, 15 de marzo de 1945. Hoy vía Soledad, en la plaza. Llevaba un vestido azul que hacía que sus ojos brillaran como el cielo después de la lluvia. Me sonrió, solo una sonrisa. Pero fue suficiente para darme esperanza. Voy a hablar con ella. Voy a decirle lo que siento. No puedo seguir viviendo así, amándola, en silencio. Mercedes se sentó en el suelo de la cámara, con el diario en las manos, y empezó a leer, página tras página, entrada tras entrada. La historia de Arcadio y Soledad se revelaba ante sus ojos. No era solo la historia de un amor prohibido, era la historia de dos almas que se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el mundo equivocado. Arcadio escribía sobre sus encuentros secretos, sobre besos robados bajo el sauce junto al río, sobre promesas susurradas en la oscuridad. Escribía sobre el día que Soledad le contó del bebé, sobre la alegría y el miedo que sintió. Escribía sobre sus planes de escape, sobre el dinero que había estado ahorrando, trabajando doble turno en el monte. Y luego escribía sobre la golpiza, sobre don Macedonio y sus hermanos
llevándolo al monte, rompiéndole las costillas, el brazo, advirtiéndole que la próxima vez lo matarían. Sobrever a Soledad casarse con don Rafael desde lejos, escondido detrás de los árboles de la iglesia, con el corazón roto en mil pedazos. Las entradas se volvían más oscuras después de eso. Arcadio escribía sobre su rabia, sobre su impotencia, sobre las noches que pasaba llorando en esta misma choza. Escribía sobre don Rafael, sobre cómo lo odiaba, sobre cómo planeaba vengarse. Y entonces Mercedes llegó a una entrada que la dejó helada. 3 de octubre de 1947. Lo hice. Don Rafael está muerto. Fue más fácil de lo que pensé. Nadie sospecha nada. Todos creen que fue el corazón. Soledad es libre ahora. Quizás ahora podamos estar juntos. Mercedes dejó de leer. Las manos le temblaban. Arcadio había matado a don Rafael. Había asesinado al esposo de Soledad, pensando que así ella sería libre para estar con él. Pero siguió leyendo. Necesitaba saber qué pasó después. Las siguientes entradas hablaban de su decepción. Soledad no volvió con él. De hecho, lo culpaba. Había descubierto la verdad, no sabía cómo. Y le había escrito una última carta diciéndole que nunca podría perdonarlo, que había destruido lo único bueno que tenían. Arcadio escribió sobre cómo robó dinero y joyas de la casa de don Rafael antes de que la familia los descubriera todo. Escribió sobre cómo lo enterró aquí, en este agujero que había cavado, junto con los vestidos de Soledad que había robado de su casa, junto con sus cartas, junto con todos los recuerdos de un amor que nunca podría ser. Las últimas entradas eran de años después, cuando Soledad había muerto. Arcadio escribía sobre su culpa, sobre cómo deseaba poder retroceder el tiempo, sobre cómo cada noche escuchaba la voz de Soledad llamándolo, culpándolo, maldiciendo. La última entrada era del día de su muerte. Ya no puedo más. El peso de lo que hice es demasiado. Soledad viene a visitarme cada noche. Me dice que pronto estaremos juntos. Pronto pagaré por mis pecados. Que Dios tenga piedad de mi alma. Mercedes cerró el diario. Se quedó sentada ahí, en la oscuridad de la cámara, procesando todo lo que había leído. No era un tesoro lo que había encontrado. Era la tumba de secretos de un hombre atormentado por la culpa y el amor perdido. Mercedes salió de la cámara cuando ya era de noche. El pueblo estaba oscuro. Solo algunas luces tenues en las casas. Se sentó en el suelo del patio, rodeada de todos los objetos que había sacado, tratando de decidir qué hacer. Legalmente, todo lo que había encontrado era suyo. La propiedad era suya, y con ella, todo lo que estuviera enterrado en el terreno. El dinero viejo no tenía valor, pero las joyas sí. Había suficiente oro y plata ahí para cambiar su vida completamente. Podría venderlo, comprar una casa de verdad, empezar un negocio, vivir cómodamente el resto de sus días. Pero era correcto. Ese dinero y esas joyas habían sido robados. Don Rafael había sido asesinado por ellos. Y aunque habían pasado casi 80 años, la injusticia de todo seguía ahí, como una mancha que no se borraba. Mercedes pensó en Soledad, en esa mujer hermosa obligada a casarse con un hombre que no amaba, embarazada del bebé del hombre que sí amaba, perdiendo a su hija, muriendo joven y triste. Pensó en Arcadio, en ese hombre pobre y desesperado que cometió un crimen terrible, pensando que así recuperaría al amor de su vida. Pensó en don Rafael, el esposo, que aceptó criar a una hija que no era suya solo para salvar las apariencias. Todos habían perdido, todos habían sufrido, y ahora, décadas después, sus secretos salían a la luz. Mercedes pasó toda la noche en vela, pensando. Al amanecer, tomó una decisión. Fue a buscar a doña Chepa. La encontró barriendo su patio. Como todas las mañanas. Doña Chepa, necesito su ayuda. Necesito encontrar a la familia de don Rafael. ¿Quedó alguien? La anciana dejó de barrer y la miró con curiosidad. Su hijo mayor, don Esteban, todavía vive. De hecho, creo que usted ya lo conoce. Mercedes sintió que el mundo se detenía. Don Esteban, el que me vendió la propiedad. El mismo. Rafael tuvo 3 hijos con su primera esposa. Esteban es el mayor. Los otros 2 se fueron del pueblo hace años. Pero Esteban se quedó. Vive en la casa grande junto a la plaza. Mercedes no podía creerlo. Don Esteban, el hombre que le había vendido la propiedad por 200 pesos, era el hijo de don Rafael. ¿Sabía él la verdad?
Sabía lo que había pasado con su padre. Fue a buscarlo esa misma mañana. Lo encontró sentado en el portal de su casa, tomando café y leyendo el periódico. Cuando la vio llegar, se levantó. Señora Mercedes, qué gusto verla. ¿Cómo va con la propiedad? Don Esteban, necesito hablar con usted. Es importante. Se sentaron en el portal. Mercedes le contó todo. Sobre la cámara subterránea, sobre el dinero y las joyas, sobre el diario de Arcadio, sobre la confesión del asesinato de don Rafael. Le mostró el diario, las joyas, todo. Don Esteban escuchó en silencio. Cuando Mercedes terminó, el anciano se quedó callado un largo rato, mirando las joyas, que brillaban bajo el sol de la mañana. Yo lo sabía, dijo finalmente, con voz ronca. Siempre lo sospeché. Mi padre murió muy repentinamente, demasiado joven. Los doctores dijeron que fue el corazón, pero algo no cuadraba. Y luego estaba el comportamiento de Arcadio. Después de la muerte de mi padre, Arcadio cambió. Se volvió paranoico. Antisocial. Yo era niño, pero recuerdo verlo cavando en su patio de noche, como si estuviera enterrando algo, o su conciencia, porque me vendió la propiedad tan barata. Sabía que esto estaba aquí. Don Esteban negó con la cabeza. No sabía exactamente que estaba enterrado ahí, pero sabía que había algo. Durante años he querido excavar ese terreno, pero no podía. No era mío. Cuando mi tío murió, y la propiedad pasó a mí, ya era viejo, cansado. No tenía fuerzas ni ganas de remover el pasado. Por eso la vendí, quizás, en el fondo. Quería que alguien más encontrara la verdad, alguien que no estuviera tan conectado emocionalmente con todo esto. ¿Qué quiere que haga con todo esto? Don Esteban tomó una de las joyas entre sus manos. Era un collar de oro con un medallón que se abría. Dentro había una fotografía diminuta de una mujer hermosa de ojos claros. Esta era mi madre, dijo suavemente. Soledad, la mujer más hermosa y más triste que he conocido. Este collar se lo regaló mi padre en su boda. Pensé que lo había perdido cuando murió. Le devolvió el collar. Mercedes, el dinero y las joyas eran de mi padre. Técnicamente son de mi familia, pero han pasado tantos años, han causado tanto dolor. No quiero nada de eso. Quédese con todo, señora Mercedes. Úselo para construir algo bueno en ese terreno maldito. Úselo para empezar de nuevo. Como mi madre nunca pudo hacer, como Arcadio tampoco pudo. Pero, no hay peros. Usted compró esa propiedad legalmente. Lo que encuentre ahí es suyo por derecho. Solo le pido un favor, lo que sea. El diario de Arcadio, las cartas de mi madre. Puedo quedarme con ellos. Son lo único que me queda de la verdad de lo que pasó. Merezco saber toda la historia. Aunque duela, Mercedes asintió. Le entregó el diario y el paquete de cartas. Don Esteban las tomó con manos temblorosas. Hay algo más que debería saber, dijo don Esteban. Yo no soy hijo de Rafael. Soy hijo de Arcadio. Mi madre me lo contó en su lecho de muerte. Me hizo jurarle que nunca se lo diría a nadie, que guardaría el secreto. Pero ahora que ella ya no está, ahora que todos los involucrados están muertos, ya no tiene sentido seguir mintiendo. Mercedes lo miró con ojos muy abiertos. Don Esteban era hijo de Arcadio. El hombre que le había vendido la propiedad era el hijo del hombre que la había habitado. El círculo se cerraba de una manera que nunca hubiera imaginado. Por eso tengo derecho a saber la verdad. Continuó don Esteban. Arcadio era mi padre biológico, aunque nunca lo conocí como tal. Merezco saber qué clase de hombre era, qué hizo, por qué. Quedaron sentados ahí, en el portal. Dos extraños unidos por una historia de amor, traición y muerte, que había permanecido enterrada durante décadas. Los siguientes días fueron un torbellino. Mercedes llevó las joyas a un tasador en Puebla. El hombre, un joyero viejo con lentes de aumento, examinó cada pieza con cuidado. Señora, esto es oro de verdad, y estas piedras son esmeraldas y rubíes genuinos. Esto vale una fortuna. Le ofreció 250,000 pesos por todo. Mercedes aceptó, con ese dinero, más los ahorros que le quedaban. Tenía suficiente para transformar completamente la propiedad. Contrató albañiles del pueblo. Les pagó bien, les pidió que trabajaran rápido. En 2 meses, la choza derruida se convirtió en una casa pequeña pero sólida. 2 cuartos, una cocina, un baño completo, paredes nuevas de tabique, techo de teja, ventanas con vidrio y herrería. Pintaron la fachada de amarillo alegre,
Plantaron bugambilias en el jardín. Pusieron una barda nueva alrededor del terreno. La cámara subterránea la llenaron de tierra y la sellaron con concreto. Mercedes no quería que quedara ningún rastro de ese lugar. Los secretos habían salido a la luz, habían sido confrontados, y ahora podían descansar en paz. Cuando la casa estuvo terminada, Mercedes organizó una pequeña celebración. Invitó a doña Chepa, a don Esteban, a los vecinos que la habían ayudado y apoyado durante todo el proceso. Preparó mole, tamales, arroz, frijoles. Pusieron música, bailaron, rieron. Por primera vez en años, Mercedes se sintió en casa, no solo en un lugar físico, sino en su vida. Había pasado de ser una mujer abandonada, sin rumbo, sin propósito, a ser dueña de su propio destino. Había convertido una propiedad maldita en un hogar lleno de luz y esperanza. Han pasado 5 años desde que Mercedes compró aquella choza por 200 pesos. La Casa Amarilla en San Andrés Azumiatla se convirtió en su refugio, su santuario, su nuevo comienzo. Mercedes abrió un pequeño negocio en la sala de su casa. Vende productos de limpieza, dulces, refrescos, cosas básicas que la gente del pueblo necesita. No es mucho, pero es suficiente para vivir dignamente. Y más importante aún, es completamente suyo. Nadie puede quitárselo. Don Esteban se volvió un visitante frecuente. Trae sus nietos a jugar al patio. Se sienta con Mercedes a tomar café y a hablar de la vida. Leyó el diario de Arcadio completo. Lloró por la madre, que nunca conoció realmente. Hizo las paces con un padre biológico, que nunca supo que lo era. Un día, don Esteban le propuso algo a Mercedes. ¿Qué le parecería si ponemos una placa aquí, en la entrada, en memoria de Soledad y Arcadio, no para celebrar lo que hicieron, sino para recordar que eran personas, que amaron, que sufrieron, que cometieron errores, como todos nosotros? Mercedes pensó en eso. Era una idea hermosa, una forma de honrar la memoria sin glorificar los errores. Encargaron una placa de bronce. Don Esteban escribió las palabras: en memoria de Soledad Ramírez y Arcadio Méndez, dos almas que se amaron en un mundo que no los dejó estar juntos. Que su historia los recuerde que el amor verdadero no conoce barreras, pero que las decisiones tomadas en la desesperación llevan consecuencias que duran generaciones. Descansen en paz. La colocaron en la pared exterior de la casa, junto a la puerta principal. Doña Chepa vino a la pequeña ceremonia, junto con otros vecinos viejos que recordaban a Soledad y Arcadio. Rezaron, encendieron veladoras, dejaron flores. Fue un cierre, un momento de sanación no solo para don Esteban, sino para todo el pueblo. Durante décadas habían circulado rumores, chismes, medias verdades sobre lo que había pasado en esa propiedad. Ahora tenían la verdad completa, y con la verdad vino la paz. Mercedes también encontró su propia paz. Las heridas de su divorcio sanaron lentamente. Aprendió a vivir sola, a disfrutar de su propia compañía, a encontrar alegría en las cosas pequeñas, el café de la mañana, las pláticas con los vecinos, las puestas de sol sobre los campos de maíz, el canto de los pájaros en las bugambilias de su jardín. Un año después de mudarse, Mercedes conoció a don Tomás, un viudo de 60 años, que vendía verduras en el mercado del pueblo. Empezaron como amigos, tomando café juntos los domingos después de misa. Poco a poco, la amistad se convirtió en algo más. No se casaron. Ninguno de los dos quería pasar por todo ese proceso otra vez. Pero don Tomás se convirtió en su compañero, en su confidente, en la persona con quien compartía sus días. A veces se quedaba en la Casa Amarilla, otras Mercedes iba a la suya. Era una relación tranquila, sin drama, sin expectativas imposibles. Solo dos personas maduras que habían vivido suficiente para saber apreciar la compañía sin complicaciones. Mercedes también se reconcilió con su pasado. Un día, 3 años después de mudarse a Sumiatla, Raúl apareció en su puerta. Traía flores y una expresión avergonzada. Mercedes, yo vine a pedirte perdón por todo, por cómo terminaron las cosas, por no valorarte, por ser un idiota. Mercedes lo miró. Había engordado, tenía más canas, arrugas nuevas alrededor de los ojos. Ya no sentía rabia hacia él, ni siquiera tristeza, solo una especie de indiferencia amable. ¿Qué pasó con Patricia? Su fue con otro.
me dejó con las deudas de la ferretería. Tuve que cerrar el negocio hace 6 meses. Parte de Mercedes quiso sentir satisfacción, pero no pudo, solo sintió el hastío. Raúl había destruido una vida buena persiguiendo algo que resultó ser una ilusión. Espero que encuentres tu camino. Raúl, de verdad, tú te ves bien, te ves feliz, lo soy. Quizás más feliz de lo que he sido nunca. Raúl se fue después de eso. Mercedes nunca volvió a verlo. Escuchó después que se había mudado a otro estado, que había empezado de nuevo en otro lugar. Le deseó lo mejor. La historia de la casa amarilla y su tesoro enterrado se volvió algo de lo que se hablaba en el pueblo. Algunos turistas empezaron a venir, curiosos por conocer el lugar donde había ocurrido esta historia de amor trágico. Mercedes los recibía amablemente, les vendía refrescos, les contaba la versión resumida de la historia. Don Esteban escribió todo en un libro, un relato completo basado en el diario de Arcadio, las cartas de Soledad y los testimonios de los vecinos que todavía recordaban esos tiempos. Lo publicó una pequeña editorial local. No se volvió un bestseller, pero se vendió lo suficiente en la región. Las ganancias las donó a un orfanato en Puebla. Soledad y Arcadio nunca pudieron criar a su hija, le explicó a Mercedes. Al menos su historia puede ayudar a otros niños a tener una mejor oportunidad. Hoy, Mercedes tiene 57 años. Se levanta cada mañana en su casa amarilla, prepara café, abre su tiendita, saluda a los vecinos que pasan. Tiene una rutina nueva, una vida nueva, un propósito nuevo. A veces, cuando está sola, en el patio, de alguna vez estuvo la cámara subterránea, piensa en Arcadio y Soledad. Piensa en cómo el amor puede llevar a las personas a hacer cosas terribles y hermosas al mismo tiempo. Piensa en cómo los secretos enterrados eventualmente salen a la luz. Piensa en cómo las tragedias del pasado pueden transformarse en bendiciones del presente. La vida le quitó todo una vez. Un esposo, un negocio, una identidad, pero a cambio le dio algo mucho más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo completamente suyo, de encontrar paz en el lugar menos esperado. 200 pesos. Ese fue el precio de su nueva vida, y resultó ser la mejor inversión que jamás hizo. ¿Y tú, alguna vez has encontrado algo inesperado que cambió tu vida completamente? ¿Has descubierto secretos que transformaron tu forma de ver el mundo? Cuéntanos aquí en los comentarios si te gustó esta historia. Déjanos tu like y compártela con alguien que también disfrute de los misterios de la vida real. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos casos. Hasta la próxima historia.